Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión de hoy. Mi nombre es Claudia Clemente, soy técnica del proyecto de la oficina Acelera Pyme de AECIN. Y lo primero, pues daros las gracias por vuestra asistencia en la jornada de hoy. Presentaros a Cristina Martínez, que es nuestra ponente del taller de hoy, es cofundadora de la empresa Order2B. Y hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial generativa aplicada a la gestión de pedidos B2B, tanto las tendencias, el impacto, como ejemplos y casos reales, de mano de Cristina, como decía. Espero que sea una jornada muy productiva y que le podáis sacar el mayor rendimiento. Para ello hemos habilitado el apartado de preguntas y respuestas, que podéis ir dejando pues aquellas consultas que tengáis, cualquier reflexión, un ejemplo que queráis compartir, y al final de la ponencia de Cristina las recogeremos todas y les daremos respuesta. Luego también informaros que enviaremos durante los próximos días tanto la presentación como una encuesta de satisfacción que os aparecerá justo al terminar la sesión en pantalla, y que os agradeceríamos si podéis responder para ayudarnos a mejorar y a seguir haciendo este tipo de talleres y de charlas divulgativas. Y antes de comenzar, simplemente pues presentar qué es el proyecto de Oficina Acelera Pyme. Es una iniciativa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, cuyo objetivo es acercar la digitalización a pymes, autónomos y emprendedores de todo el territorio nacional. Está impulsada por Red.es, que es una entidad adscrita al Ministerio, y somos casi 150 oficinas Acelera Pyme repartidas por todo el territorio nacional. El objetivo, al final, como decía, es ser esa ventanilla única a la que tanto pequeñas empresas como autónomos como emprendedores de base tecnológica pueden acudir para hacer cualquier tipo de consulta relacionada con su proceso de transformación digital. Es decir, desde la oficina resolvemos consultas sobre temas de digitalización, ya sea cómo incorporar una nueva solución digital, cómo adaptarse a una nueva legislación que tiene que ver con algún servicio o solución en el ámbito de la digitalización, cómo aplicar alguna subvención o ayuda relacionada con todo el tema digital para la empresa. Entonces, bueno, cualquier duda o consulta que tengáis relacionada, os la intentaremos resolver y atender de la mejor manera posible a través de los diferentes canales que ponemos a disposición. Luego también hacemos lo que llamamos auditorías, que son diagnósticos de madurez digital, identificando en concreto en vuestro negocio, en vuestra empresa, qué necesidades y qué posibles soluciones podéis incorporar para hacer este proceso o esta transformación digital pues mucho más exitosa. Luego también informamos sobre ayudas, subvenciones, cualquier tipo de iniciativa que pueda haber relacionada con el proceso de transformación digital, tanto en nuestra web como en un boletín que lanzamos de forma quincenal, al que os animamos que os suscribáis, porque bueno, pues esta información puede ser útil y os puede ayudar a presentaros este tipo de convocatorias. Luego somos ese punto de contacto con proveedores tecnológicos a través de un servicio de speed dating, que son reuniones virtuales de 30 minutos. Ponemos en contacto a oferta y demanda, es decir, una empresa que llega con una necesidad de incorporar una solución en su negocio con aquellas empresas o prestadores de servicio que ofrecen esta solución para negocios de ese tipo. Son reuniones sin ningún tipo de compromiso, simplemente con la necesidad de pues compartir esas cuestiones que tanto la empresa demandante como la ofertante pues puedan poner en común. Y luego pues hacemos esa labor divulgativa, como esa jornada y ese taller en el que nos encontramos hoy, o otro tipo de charlas que hacemos en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, en diferentes municipios, pues bueno, con el fin de llevar toda esta labor que dará a conocer este servicio de la Oficina Acelera Pyme y hablar sobre digitalización y materias relacionadas a cualquier punto del territorio. Y por último, pues nuestro altavoz, que son nuestras redes sociales, nuestra página web y nuestros canales de comunicación como WhatsApp y Telegram, que ponemos a vuestra disposición y en los que difundimos pues, todo el contenido que generamos alrededor de la digitalización, enfocado, como decía, siempre pues, a pymes, autónomos y emprendedores digitales. Creemos que es una oportunidad para vuestra empresa porque es un servicio totalmente gratuito, al final es un acompañamiento en todo este proceso, es una guía para presentaros a diferentes subvenciones, para conocer qué tipo de convocatorias hay ahora mismo vigentes, para conocer a un proveedor que preste un servicio de una solución que estáis buscando. Es decir, al final es, como decía, pues una ventanilla única que el Ministerio pone a vuestra disposición y con la que podéis contar en cualquier momento.
Intentamos también generar recursos y contenido formativo y actualizado sobre todo lo que tenga que ver con digitalización aplicada o temas digitales aplicados a este tipo de colectivos. Y bueno, pues ser ese acompañante, como decía antes, al que podáis recurrir o con el que podáis caminar en todo este camino largo y, bueno, pues más sencillo o menos, dependiendo del punto en el que os encontréis, que puede ser la digitalización. Así que sin más, pues doy la palabra a Cristina Martínez, como decías, cofundadora de Order to Be. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial generativa. Vamos a poner un par de encuestas durante la sesión para que podáis ir respondiéndolas en directo durante la jornada y simplemente que pues recordaros que podéis dejar vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que les daremos que las recogeremos todas y las leeremos al final de la sesión y que la próxima semana tenemos otra jornada el día 30 de junio a las 10 de la mañana sobre inteligencia artificial, al que también os animo que os inscribáis. Así que sin más, pues muchas gracias y te cedo la palabra, Cristina. Bueno, muchas gracias por la introducción y la presentación. Realmente es muy interesante lo que hace la oficina de Acelera Pyme. En primer lugar, bueno, agradeceros a todos vosotros que estáis conectados a esta presentación y nuevamente el agradecimiento a la oficina de Acelera Pyme por invitarnos a compartir este espacio con todos vosotros. Así que se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Vale. Bien. La charla de hoy un poco está enfocada en, como comentábamos en la introducción, en conversar sobre la IA generativa, pero en particular cómo la IA generativa puede aplicarse al ámbito empresario y a su vez, en particular, puede aplicarse en un proceso crítico de toda empresa B2B que tiene que ver con la gestión de los pedidos. Perdón, bueno, me has presentado, pero me presento nuevamente. Yo soy Cristina Martínez y soy cofundadora de Order to Be y en la compañía trabajamos ayudando a fabricantes, mayoristas y distribuidores en el ámbito B2B justamente a adoptar la inteligencia artificial generativa en este foco puntual que tiene que ver con la gestión de los pedidos. Hay un desafío muy importante que ha comenzado en las empresas, que se ha incrementado en los últimos años en todas las compañías y que tiene que ver con el incremento de canales y formatos a partir de los cuales los clientes hacen llegar sus pedidos. Así que hoy el objetivo va a ser ver cómo la IA generativa ha permitido el surgimiento de una nueva generación de soluciones que aplican IA generativa, pero se enfocan justamente en la IA generativa aplicada en un proceso empresario en particular. Vamos a remontarnos unos minutos en el tiempo y si vamos 15, 20 años atrás, las empresas B2B recibían sus pedidos o gestionaban sus pedidos a través del teléfono, era muy habitual a través del fax, a través de las visitas comerciales o visitas, se tomaban de forma manual los pedidos y eventualmente también el email. Ahora bien, en los últimos años voy a mencionar simplemente dos irrupciones tecnológicas que realmente impactaron en nuestra vida. Una fue la irrupción de los teléfonos inteligentes y la otra la digitalización. Ambas tecnologías, además de impactar en nuestra vida, por supuesto nos permitieron como consumidores finales, y aquí hablo de nosotros como personas, empezar a cambiar nuestros hábitos de compra. Empezamos a sentirnos cada vez más cómodos con el comercio B2C, con hacer compras a través de Internet, con los pagos digitales. Y si venimos un poquito más hacia los últimos años, adoptamos muy rápidamente el WhatsApp como una herramienta para comunicarnos. Ahora, ¿qué ocurrió? Todas estas irrupciones que, como decía antes, impactaron en nosotros como personas y como consumidores, también llegaron y se trasladaron y generaron un impacto importante en el ámbito B2B, que es el que hoy nos interesa. ¿Y por qué? Claramente porque detrás de las empresas hay personas y las personas como compradores empezamos a cambiar y a adoptar nuevas tecnologías y esa expectativa la trasladamos también a cuando hacemos compras para nuestras empresas o cuando hacemos pedidos. Es decir, que los clientes de las empresas B2B
empezaron a disponer de una libertad muy importante en términos de cómo mando el pedido y en qué formato. Y es natural que esa adopción haya sido rápida y en definitiva es lo que le permite al cliente hacer el pedido de la forma que más cómoda le queda. Entonces, hasta aquí, como conceptos, es ese impacto de los cambios de hábitos del comercio B2C al B2B y esta libertad que ganaron los clientes y que evidentemente genera una necesidad de adaptar los procesos dentro de las compañías. ¿Qué ocurrió en los primeros años? Durante muchos años, las alternativas que primero se pensaron fue cómo estructuramos al cliente, es decir, cómo ponemos del lado del cliente que nos haga los pedidos estructurados de manera que nuestros sistemas desde el lado de la empresa estén preparados para recibirlos. Y surgieron iniciativas, proyectos e inversiones para poner en marcha portales B2B, formularios de compra, aplicaciones. ¿Qué ocurrió? Estas aplicaciones tuvieron éxito, pero parcial. Obviamente no lograron capturar el 100% de los pedidos. Los estudios muestran que lograron capturar entre un 20, un 30, un 35% como mucho. Es decir, que los clientes siguieron prefiriendo esa libertad de decir, hoy cargo el pedido en un portal, pero si tengo un WhatsApp o tengo una orden de compra en un mail y me es más cómodo, lo envío por mail. ¿Cuál es la realidad hoy entonces? Si vamos a hoy, en la gran mayoría de las empresas B2B, y esto trasciende el sector, porque lo vemos en todos los sectores de actividad, me refiero, vemos pedidos de clientes que llegan por mail, por WhatsApp y en una infinidad de formatos, ya sea imágenes, PDFs, Excel, texto libre, audios, fotos. Y aquí hacemos una pausa. Sí. Uy, vamos a lanzar una pequeña encuesta que os aparecerá en pantalla, que es si a vosotros os sucede esto en vuestra empresa. Podéis responder marcando si no o parcialmente. Vale. Bien. Bien. Bien, bueno, muchas gracias por atender la consulta. Vemos que hay una mayoría que sí convive con esta realidad y es a ello a donde vamos a sumergirnos y entender qué posibilidades hoy nos brinda la IA generativa. Sí. Como decía, esta proliferación de canales y formatos lo que trae del lado de la compañía es más complejidad operativa. Ahora, un poco también el planteo que yo quisiera haceros hoy es, este tema es un tema, por supuesto que es tecnológico, pero trasciende el ámbito tecnológico porque la pregunta como empresa es, ¿cómo hago para que mi compañía brinde a mi cliente la flexibilidad de hacer sus pedidos como a él le resulte más cómodo? ¿Cómo como compañía puedo ofrecerle a mi cliente esa libertad y decirle, tú me haces el pedido como a ti te resulte cómodo, que yo me adapto a ti? Y ahí hay un tema ya no tecnológico, sino de posicionamiento estratégico frente al cliente o de estrategia comercial, en el sentido de que cuanto más flexibilidad le doy a mi cliente para que me envíe sus pedidos, por supuesto que puedo ganar posición frente a un competidor. Ahora bien, vamos a ver que profundicemos o expandamos un poco este concepto de cuál es la realidad hoy de las empresas. Vimos que conviven con esta diversidad de canales y formatos y cómo lo resuelven o qué vemos en las empresas B2B hoy en día. Hay distintos escenarios. Uno es este que ven en pantalla. Los clientes envían los pedidos a través de distintos canales o formatos y suele haber o una oficina de administración o una oficina de pedidos o personas dedicadas a tiempo parcial o total que se encargan de gestionar esas casillas de correo, de gestionar los WhatsApp, de interpretar lo que el cliente nos está pidiendo y terminar así registrarlos en el sistema de gestión.
Aquí hago una interrupción y es que todas las compañías, la gran mayoría de las compañías han adoptado los sistemas de gestión o lo que se denominan sistemas ERP hace décadas ya. La gran mayoría de las pymes ha adoptado alguno de mayor o menor alcance y hoy trabajan con esos sistemas. Pero cuando nos enfocamos en el proceso de toma de pedidos, los sistemas de ERP lo que hacen es comenzar el proceso comercial asumiendo que hay una persona que registra ese pedido en el sistema de gestión. Y a partir de ahí comienza ya sea el proceso de preparar los albaranes, la facturación, la preparación del pedido, etc. Es decir, hoy los sistemas de RP conciben el proceso comercial desde ese punto. Y la gran pregunta aquí es, o lo que vemos es que lo que ocurre antes, desde que el cliente envía un mail o un WhatsApp, hasta que alguien registra ese pedido, realmente se está gestionando manualmente a través de personas. Entonces, un escenario es este, personas que dedican parte o en total, su tiempo a registrar los pedidos. Pero hay otro escenario, y este es muy común. Este escenario, ¿qué implica? Que cuando el cliente envía su pedido, es a quien se lo envía en primer lugar es al comercial que lo atiende, del lado de la empresa. Entonces tenemos equipo comercial que en parte de su tiempo se dedican a recibir esos pedidos de los clientes, entender, también interpretar lo que el cliente está pidiendo. Muchas veces reenvían esos pedidos a alguien en la administración, hacen aclaraciones, comentarios, o muchas veces también encontramos equipos comerciales destinando tiempo a registrar el pedido. Entre estos dos escenarios, hemos visto todas las variantes posibles, desde combinaciones de elementos, de oficinas con personas que registran, comerciales, que actúan como vemos aquí, cuando uno ve este escenario donde tenemos al comercial y uno lo piensa desde la perspectiva de negocio, lo que está haciendo el comercial es hacer de intermediario entre traducir lo que el cliente expresa muchas veces en lenguaje natural a el sistema donde se registran los pedidos de la compañía. Es decir, el comercial a veces decimos está actuando como un middleware, pero humano, como una app humana, ¿sí? Y vamos a ver qué implicancias tiene eso en términos de costos operativos para las compañías y oportunidad, costos estratégicos. Estos escenarios que les describía realmente se reflejan, los estudios de mercado reflejan claramente estos números. Hay 3 indicadores que yo elegí para esta sesión y que nos dicen, el primero, que el 85% de aquellas empresas que en los últimos años han invertido en un portal e-commerce o una app, siguen recibiendo pedidos por otras vías. Un poco lo que comentaba antes, esas herramientas no logran canalizar el 100% de la demanda. Pero no por problema de las herramientas, sino porque el cliente opta por esa libertad y la variedad de clientes suma justamente variabilidad. El 90%, más del 90% de las compañías B2B reciben pedidos por más de un canal. Y el tercer indicador es clave. Si vemos esas compañías B2B que tienen equipos comerciales, el 72% de esos equipos comerciales dedican tiempo a registrar pedidos. Parcial, o sea, a aclarar o gestionar parte del proceso de pedidos o también a registrarlos. Y aquí me adelanto y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque muchas veces, y lo vamos a ver, el primer beneficio que desde la compañía se percibe y percibimos todos al incorporar una tecnología es el ahorro operativo. Pero en este punto estamos hablando de algo mucho más trascendental. Estamos hablando de equipos comerciales con capacidad, con seniority, con conocimiento de la empresa, que están dedicando tiempo valioso a un proceso manual. Vamos a ver cómo es clave poder devolverle a esos equipos ese tiempo para que puedan hacer más visitas, generar más oportunidades y en definitiva más ventas. Y cómo hacemos que ese proceso y ese tiempo que ellos dedican podamos automatizarlo. Entonces aquí ya salimos de pensar solamente en un beneficio operativo y pasamos a pensar en cómo esos equipos, sin aumentar plantilla, aumentan su productividad.
En términos de beneficios, ya anuncié varios y aquí los primeros dos justamente tienen que ver con esto que digo del ahorro operativo. Proceso manual que se automatiza, menos personas, ahorro de tiempo en la administración, en la oficina de pedidos. También el tema de procesar varias casillas de email, varias líneas de WhatsApp, obviamente susceptible de errores, puede haber pedidos que se pierdan, errores de interpretación, error de transcripción en RP y eso puede desencadenar en problemas de reclamos o incidencias de clientes. Pero todo este bloque que incluí en la segunda parte trasciende de vuelta el beneficio operativo. Hablamos de aumentar la productividad de los equipos comerciales, hablamos de eliminar esos cuellos de botella que muchas veces, ¿qué ocurre? En la organización, la oficina, el área que prepara los pedidos a veces está a la espera de que esos pedidos se registren. Puede haber cuellos de botella que impactan en la velocidad con que todo el resto del proceso se desarrolla, la preparación, la entrega y en definitiva la cobranza. Hay un impacto, decimos, en el proceso de order to cash. Dependemos de personas y horarios, es decir, los pedidos en un entorno, en una gestión manual, se toman y se registran y arrancan en el sistema de RP cuando las personas los registran en esos horarios laborales. Hay dificultad para escalar porque ante picos de demanda, vacaciones, necesitamos suplir esos recursos con otros recursos. Y el último aspecto también lo quiero remarcar. Falta de visibilidad y trazabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Yo les decía antes que los sistemas de RP inician el proceso desde la registración del pedido, pero no estamos analizando, y en una era donde los datos son fundamentales, qué ocurre desde que el cliente manda el mail, el WhatsApp, hasta que alguien hoy lo registra en el RP. Ahí hay información valiosa sobre el proceso de captura de demanda, cómo nos compran, en qué momento, en qué horario, cómo les resulta más cómodo, que hoy no podemos capturar porque no es información que esté capturada, está dispersa en los mails, en los WhatsApp, de manera desestructurada. Ahí hay una oportunidad para entender también, a enfocarse en diseñar estrategias para atender también esos gustos y preferencias de los clientes. Bien, decía antes que esta problemática se resuelve con personas picando pedidos manualmente, con equipos comerciales actuando como intermediarios, con portales B2C, pero también seguramente han escuchado hablar acerca de tecnologías que se implementaron en todos estos últimos 10 años y que tienen que ver con EDI. EDI es una muy buena tecnología. EDI es un estándar de intercambio electrónico de datos que funciona cuando dos aplicaciones están integradas entre sí o comunicadas y intercambian información a través de ese estándar. Esto es muy útil, pero ¿qué ocurre? Una de las las aplicaciones tienen que estar ambas trabajando con el estándar EDI y lo encontramos, esta tecnología la encontramos cuando una de las empresas es lo suficientemente grande para poder tener poder y decirle a sus clientes, mira, los pedidos me los ingresas de esta manera, o entras a esta plataforma, o tu aplicación tiene que estar alineada con el estándar EDI. Obviamente esto no es extensible, no es aplicable al mundo amplio de las pymes, ¿sí? Entonces, hay otras dos tecnologías que han surgido en los últimos años, o más de 10 años diríamos, que es el OCR y el reconocimiento óptico de caracteres, o el RPA, que es la automatización. Dos tecnologías muy válidas, pero ¿qué ocurre con esas tecnologías? Estas tecnologías están preparadas para poder atender, por ejemplo, pedidos que llegan siempre en el mismo formato, donde la información está siempre en los mismos lugares, no están preparadas para la diversidad, para la variabilidad y sobre todo no están preparadas para entender lenguaje natural. No pueden entender si el cliente nos envía un pedido en lenguaje natural. Con lo cual vamos a avanzar y aquí sí ya nos adentramos en términos de la IA generativa. Aquí hacemos una nueva consulta. Vale, pues os aparece en pantalla la votación y la pregunta es, ¿estás familiarizado con la IA generativa? Sí, no o parcialmente. Vale, muy bueno.
Bien, sí, vemos los resultados bastante 40, 40 y 20. 40% sí, 40 no y 20% parcialmente. Así que, bueno, vamos a hacer una inmersión en el tema muy inicial. Bien, a ver, en primer lugar, entender el contexto de la IA generativa. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de IA generativa? Entonces, para poner en contexto la IA, este cuadro representa justamente cómo se ubica la IA en esa evolución de los algoritmos de inteligencia artificial. Y aquí me voy un poco, pero a mí me apasiona mucho esto. Eh, digamos, los algoritmos de computación hace décadas, casi un siglo, nacieron ejecutando instrucciones, ¿sí? Cuando comenzaron a aparecer los primeros algoritmos de inteligencia artificial, que son los que se denominan aprendizaje automático o machine learning, ¿qué diferencia tenían? Esos algoritmos no ejecutaban instrucciones, sino que lo que empezaron a hacer es, se basan en modelos matemáticos y lo que permiten es entrenarse con datos para poder predecir patrones. Es decir, a partir de los datos de entrada, empiezan a configurar un patrón de manera que cuando uno ingresa un nuevo dato tratan de predecir o de estimar ese comportamiento. Esos algoritmos de machine learning o aprendizaje automático fueron evolucionando y aquí estos algoritmos datan de unas cuantas décadas, fueron evolucionando en estructuras más complejas. ¿Para qué? Porque los científicos claramente querían resolver problemas más importantes. Evolucionaron hacia las redes neuronales, seguramente han escuchado hablar. Luego, un nivel más de complejidad, el aprendizaje profundo, o en inglés deep learning, que son estructuras, arquitecturas informáticas que replican redes neuronales. ¿Por qué? Porque replican la forma en que las neuronas del cerebro trabajan. Insisto, estos modelos están basados en modelos matemáticos. Aquí han trabajado científicos de distintas disciplinas a lo largo de décadas para poder hacer para llegar a la evolución de la IA actual. Ahora, una vez que estábamos en la etapa del deep learning o aprendizaje profundo, creo que la gran mayoría de nosotros nos sorprendimos en el 2022 cuando salió al mercado ChatGPT, ¿no? Fue la primera solución masiva que tuvo alcance masiva, si bien no apareció ahí la IA generativa, ya venía hacía unos años, pero tuvo difusión masiva. ChatGPT fue la primera solución que empezó a ofrecer IA generativa. Y ahora vamos a conversar un poco de qué se trata, cuál fue la novedad respecto en este camino de evolución de los algoritmos de IA. La principal novedad de la IA generativa es que el motor es como si fuera el motor del auto de la IA generativa, es lo que escribimos aquí abajo, modelos de lenguaje, ¿sí? Hoy, yo decía que conocimos en el 2022 ChatGPT, pero rápidamente aparecieron una gran cantidad de aplicaciones. Claude, Gemini, Llama, aquí puse solo 5, pero hoy conocemos muchas. Seguramente estamos familiarizados con una o más de una. ¿Qué tienen en común estas soluciones? El elemento común es esa arquitectura tecnológica que se llama modelo de lenguaje. Les decía, es como el motor del auto. Esos modelos de lenguaje son una arquitectura dentro de la IA generativa, porque la IA generativa tiene otras, pero no importa, lo más usual que conocemos nosotros, las personas comunes, son los modelos de lenguaje. En inglés la sigla es LLM y en español es MLL. Ahora, ¿cuál fue la novedad? La novedad que introdujeron es que estos modelos pueden entender el lenguaje natural. ¿Qué hay debajo, muy debajo de esto? Estos modelos de vueltas funcionan como modelos matemáticos, probabilísticos sobre todo, y trabajan increíblemente, trabajan prediciendo, dado una frase, tratan de predecir la siguiente palabra. Por ejemplo, si yo digo Madrid es la capital de, la probabilidad, España es una palabra con alta probabilidad para aplicar esa frase. Estos modelos han sido entrenados con millones de textos, de libros, de páginas web, de conversaciones, de código, de manera que ejecutan en segundos miles de estimaciones de probabilidad y terminan definiendo la probabilidad con mayor potencial. Pero ¿qué pasa? Como eso ocurre tan rápido,
nosotros como humanos nos parece, nos da la impresión de que son capaces de realizar tareas humanas, ¿no? De razonar, de escribir, de generar contenido, de entender el contexto. En realidad lo que ocurre de fondo es esa predicción probabilística en miles de veces por segundo, pero es notable cómo el efecto que nos producen es esta sensación de que tienen habilidades humanas. Esta es la innovación que trajeron, a diferencia de las tecnologías anteriores. Antes, y aquí pongo un ejemplo ya enfocado en el ámbito de los pedidos, si un cliente me decía, mandame 10 cajas del producto azul para mañana, obviamente yo no podía cargar esto en un RP, porque un RP no admite una frase en lenguaje natural, ¿sí? Yo tenía que interpretar yo como humano esa frase, entender qué producto, qué cantidad, e ingresarlo en el RP. Hoy sí tengo un modelo de lenguaje, es decir, si aplico una IA generativa, va a entender esa frase. ¿Qué significa que va a entender? Que va a entender que tiene la intención de hacer un pedido, que me está pidiendo el producto azul, que me está pidiendo 10 cajas, ¿sí? Y si dice para mañana, que la fecha de entrega es mañana. Ahora, ¿esto es suficiente, tener un modelo de lenguaje, un ChatGPT, para aplicarlo a resolver un proceso en un entorno empresarial? Evidentemente no. ¿Por qué? Y aquí está la clave. Porque esos modelos de lenguaje no conocen el ámbito de tu empresa. No conocen el contexto, no conocen los clientes, no conocen los productos, no conocen los precios, no conocen las reglas de negocio. Entonces, un modelo de lenguaje va a entender la sentencia, el pedido como lo envía el cliente, pero necesita de todo lo demás para poder dar un servicio útil. Y entonces aquí es donde me detengo un minuto para contarles esta nueva generación de soluciones que usan IA generativa, que es este componente, como un componente necesario, pero no suficiente. Para resolver un proceso empresarial, como estoy contando en este caso, el de la gestión de pedidos, necesitamos más que un LLM. Por supuesto que es un componente, como digo, necesario. ¿Qué más necesitamos o qué otros elementos integran estas soluciones? En primer lugar, integran los datos de la empresa, ¿sí? Todos ustedes saben que la IA, la inteligencia artificial, necesita datos, ¿sí? Ahora, esos datos le dan el contexto a ese modelo de lenguaje en el cual se tiene que trabajar. ¿Y dónde están los datos de la empresa? Nuevamente vamos al RP. Como decía antes, tenemos décadas de uso de los RP, décadas de administrar clientes, productos, precios, historia, tenemos el hábito de compra, tenemos la historia de compra de los clientes hacia ahí. Es muy útil poder utilizar toda esa información. Esta es una gran ventaja de cuando uno piensa en un proyecto de IA para una empresa, cómo ese proyecto de IA utiliza y aprovecha esa información que es clave y que ya está estructurada. Ahora bien, el tercer componente es distintas combinaciones de otras tecnologías para poder, dado el modelo de lenguaje y los datos de la compañía, hacer convivir y poder traducir un pedido en lenguaje natural o en un audio en productos concretos, en clientes concretos, en precios y aplicar las reglas de negocio, poder construir, estructurar ese pedido e insertarlo en el RP, simulando como si alguien lo hubiera digitalizado, transcripto o picado manualmente. Entonces, si pensamos, voy a adelantarme un minuto aquí, en esta gráfica lo que pretendemos es mostrar del lado izquierdo el caos con el que hoy las empresas conviven, canales, formatos, insisto, el WhatsApp trajo bastante complejidad en ese sentido porque introdujo los audios, las fotos, etc. Una solución que podamos aplicar, que se base en IA generativa, que aproveche los datos del RP para poder atender y administrar ese caos, construir pedidos e insertarlos en el RP. Esa es una solución que se basa en IA, porque es posible hacerlo, porque el componente es IA generativa, uno de los componentes, pero insisto, tiene otros componentes que permiten resolver el proceso de punta a punta. Esa solución que está en el centro lo que hace es atender los canales, hay agentes de IA que atienden un WhatsApp, que atienden un mail, interpretan lo que el cliente quiere decir, lo traducen en términos de datos de la empresa y lo estructuran para insertarlo en el RP. Y un punto más,
antes de hacer una pausa, es que estas soluciones, como están basadas en IA generativa, mejoran con el tiempo. ¿En qué significa esto? Todos seguramente escuchamos, la IA mejora o aprende con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que el usuario, a medida que le va dando feedback respecto de los pedidos que va procesando, va incorporando ese feedback para próximas situaciones. Y es un aprendizaje que incorpora y ya no se lo olvida, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen un nuevo empleado que le asignan la tarea de atender los pedidos, de administrar el mail, de administrar el WhatsApp, que no se le va a escapar ningún mail, ningún WhatsApp que tenga un pedido, que va a entender y va a decir esto es un pedido, esto no es un pedido, todo eso es capaz de hacerlo la IA y que además va a hacer la interpretación y va a estructurar el pedido e insertarlo en el RP. Cuando yo hacía la analogía con los nuevos empleados, es que muchas veces esos empleados, hasta que conocen los productos de la compañía, cuando reciben un pedido de un cliente, preguntan, ¿no? ¿Qué está pidiendo el cliente? ¿Te está refiriendo de esta forma? ¿Qué producto es? ¿Cuál suele comprar? Toda esa información a la IA la podemos entrenar y además usamos la historia que está en el RP. Eso es fundamental. Bien, este gráfico simplemente lo que muestra es que si estamos gestionando manualmente pedidos, hoy tenemos todas estas etapas que se hacen manualmente, que los hace una persona, la persona que interpreta, que administra el mail, que construye el pedido y que lo pica en el RP. Hoy todas esas etapas las puede resolver una solución de automatización con IA. ¿Y qué rol pasa a tener la persona? La persona pasa de picar pedidos a controlar lo que hace la IA. Ese es un rol fundamental de las personas. Empezar a hacer controles o controllers o auditores de lo que hace la IA. Ese es el cambio en términos del proceso operativo. Bien, me gustaría mostrarles, voy a saltear un espacio y me gustaría mostrarles algunos casos reales para que visualicen un poco más de lo que estoy hablando y luego volvemos y ya hacemos el último bloque. ¿Te parece? Genial. Mm. Perfecto. No sé si alguien quiere ir poniendo alguna pregunta mientras por el chat de preguntas y respuestas. Dejar de compartir y ahora voy de vuelta. Bueno, yo les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean cómo se ve si ponemos una solución de IA que atiende, por ejemplo, el WhatsApp. ¿Sí? El WhatsApp que como empresa decidimos que es la línea de WhatsApp para recibir pedidos. ¿Sí? Fíjense, ahora les voy a contar un poco cuáles son estas empresas, los casos reales, pero este es el caso, me adelanto un poco, es una empresa de Sevilla que ofrecen insumos para el desayuno a hoteles a lo largo de todas las comunidades, de toda España, y atienden, además de cadenas y hoteles, atienden también residencias. Ellos reciben 1000 pedidos por mes aproximadamente y ya hace más de un año que implementaron la solución. Aquí tienen, por ejemplo, un pedido que llega por mail, ¿sí? Aquí ya les estoy mostrando, imagínense que esto es el mail que llega del cliente, que llega en esta fecha y que escribe el pedido en lenguaje natural. Como lo ven aquí, aquí no hay ningún archivo, ningún PDF, ningún documento, simplemente en el cuerpo del mail describe su pedido. Lo que hace la solución es interpretar ese pedido, justamente yo aquí estoy mostrando el pedido original, pero una vez interpretado ese pedido original, deja listo un pedido ya registrado con todos los datos necesarios y estructurados, obviamente, quién es el cliente, cuál es el punto de entrega, cuáles son los productos que me está pidiendo con sus cantidades y unidades de medida. Todo esto ya estructurado. Y lo que va haciendo la solución, por ejemplo, en este caso, es sí mostrarle al usuario cuál es el producto, cómo el cliente escribe los productos y cómo la IA los interpreta. Pero vamos a ir cambiando de ejemplos para ir a algunos casos más interesantes. Este ejemplo, por ejemplo, es un mail donde el cliente envía un PDF, un archivo PDF.
esto es algo que veíamos antes. Obviamente cada cliente tiene su formato. Estas soluciones, como decía, son capaces de interpretar el contenido de los PDFs, no importa en qué formato llega, cuál es la distribución de los datos en el PDF. Ese es un avance respecto de las tecnologías anteriores. Entonces, este PDF es analizado por la solución de IA y el pedido queda registrado y estructurado. Vamos a otro caso. Aquí vamos al WhatsApp. Fíjense que en esta pantalla es una pantalla de monitoreo. Cuando yo antes decía a las personas pasamos a auditar lo que hace la IA. Este es un ejemplo, ahora les voy a mostrar un poquito más, pero este es un ejemplo de donde las personas monitorean lo que están haciendo los agentes de IA. Entonces, imagínense que hay un agente de IA atendiendo y conversando con los clientes por WhatsApp. Desde esta pantalla, el operador de la empresa puede ir viendo qué está ocurriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este cliente, una fundación envió un pedido, que lo envió, fíjense, la foto, y no muy clara, ¿sí? Bueno, la IA en este caso va a hacer su mejor esfuerzo para tratar de interpretar qué productos y qué cantidades me está pidiendo. Estos bloques en violeta son las respuestas que va dando la gente de IA y el verde es el cliente que está dialogando. Siempre la IA, por ejemplo, le pide que confirme. Cuando el cliente confirma, entonces da paso a la carga del pedido. Vamos a otro caso. Esta es una empresa de Canarias. Es una empresa de Canarias que distribuye frutas, verduras, tanto en las islas como en la península. Y bueno, atiende muchos supermercados. Entonces, este caso recibe mucho audio, por ejemplo. A ver si se escucha. No se va a escuchar. Bueno, puede ser que tengamos un tema de compartir el sonido, ¿verdad? Sí. Si no, voy por otro ejemplo mientras... Pero tampoco se oía ahí, ¿no? A ver si pones un... Ah, a ver. No, al revés. Hola, buenas noches. Soy el restaurante de Chino Suri en Kota Linense. Para la mañana, 5 limón y 5 kilos calabacín. Bueno, nada, no se escuchó demasiado, pero es un supermercado chino pidiendo las zanahorias, el ajo, el limón, ¿sí? Y esto lo manda por WhatsApp por audio. Las IA generativa de vuelta interpretan ese audio, ¿sí? Son capaces de interpretar y determinar dentro de ese audio qué productos y cantidades me está pidiendo y registrarlo como pedido. Un ejemplo de un laboratorio, otro rubro, un laboratorio médico, que ahora les voy a contar el caso. Ellos le dieron esta solución a los comerciales, al equipo comercial, para que el equipo comercial deje de ocuparse de registrar pedidos. Entonces, aquí tenemos un comercial que lo que hace es mandarle al asistente del IA, reenvía el pedido del cliente. Entonces, le dice para quién es el cliente, en este caso es una farmacia, pedido para Leonardini, y le manda, reenvía el audio del cliente directamente. Como vemos, aquí la IA traduce ese audio, transcribe el texto y luego procesa el pedido y nos dice cuáles son los productos que necesita gestionar. Obviamente para el comercial, imagínense que el comercial antes a lo mejor terminaba su jornada, se sentaba 1 o 2 horas antes a registrar pedidos. Esto durante el día, mientras está visitando clientes, va reenviándole al asistente como su secretario personal. Lo bueno es que atiende a todo el equipo comercial, no se equivoca, y ese asistente le va transcribiendo los pedidos, ¿sí? Hay un ahorro de tiempo muy importante. Bien, y uno de los últimos ejemplos que me gustaría mostrarles. A ver. No es. Aquí. Este ya lo mostramos. Vamos a ver este. Fíjense este. Este es muy interesante. Este es un comercial también, que directamente ya ni se toma el trabajo de decirle pedido para el cliente tal. Directamente le dice el nombre del cliente, Kairos. El asistente encuentra, le dice Pablo, porque el comercial es Pablo, y encuentra 2 clientes Kairos, entonces le pregunta para cuál es. El comercial responde.
Y luego el comercial, fíjense, le manda fotos de los productos directamente. Entonces, ni siquiera, digamos, se emplea el tiempo de transcribirlo. Un segundo, estábamos aquí. El asistente procesa la imagen, el comercial le dice 12 unidades de 12 unidades de este otro, que es diferente. El asistente empieza a procesar, detecta los productos, le puede seguir agregando. Aquí tenemos otra. O sea, esta es la IA generativa, es capaz de conversar. La aplicación práctica aquí es que conversa a través del WhatsApp, no a través de un chat GPT. Y conversa con los datos y se ajusta a los productos de la compañía. O por supuesto que no va a ofrecer un producto o va a registrar un producto que no existe. Bien, vamos a volver a la presentación y ya... Segundito. Aquí, a ver. Sí, aquí y vamos a compartir nuevamente. Bien. Entonces, les decía, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan 10 minutillos más o menos para Vale, que podamos terminar este bloque y Vale. vamos abriendo la ronda de preguntas. perfecto. Bueno, casos reales, esto un poco ya les anticipé, les hablé de esta empresa que procesa más de 1000 pedidos por mes. Ellos lograron automatizar el 85% de su operación. Esta empresa de Andalucía que les decía, una empresa en Argentina, un laboratorio médico. La característica fundamental, ¿cuál era el problema que tenían ellos? Tenían un equipo comercial de 95 comerciales atendiendo cadenas de farmacias y cadenas a lo largo de todo el país, y mucho tiempo destinado a carga de pedidos. Ellos lograron aumentar entre un 8 y un 10% la productividad de su equipo comercial. Una empresa en Costa Rica, por ejemplo, una de distribución industrial, con una estructura de distribución propia, sucursales, distribuidores, más de 15.000 productos. También están automatizando no solo los pedidos desde Casa Central, sino de toda su red comercial. Vamos a pasar los ejemplos que ya vimos y ya para ir cerrando, este es el último bloque. Aquí traje estos estudios, son muy recientes, son estudios de Google acerca de la adopción de IA en España en las pymes, ¿sí? Hay algunos datos muy alentadores. Por ejemplo, 20% de las empresas españolas con 10 o más empleados utilizaron la IA en el 2025, pero lo más alentador es este incremento del 11% en el 2024, 9 puntos porcentuales más. En términos, estos datos son del 2025, es importante mencionarlos. Es un estudio de mercado que encargó Google a Ipsos. ¿Cómo se encuentra España en términos de los demás países de la comunidad? Justo en el promedio. Fíjense que tiene un 20% de adopción superior a Francia e Italia y un poco lejos todavía de países nórdicos. En términos de las pymes, esto también es muy alentador y estos números han crecido radicalmente en los últimos años, desde el 2022 ni hablar. Hoy un 74% de las pymes ya ve que la IA generativa tiene potencial o concretamente ve que hoy puede ayudar a su empresa. No significa que la ha adoptado, por supuesto, pero ya cree en esta tecnología como potencial para incorporar. Y ahí vamos al último aspecto. ¿Cuál es el foco en el cual pueden introducirse las dudas? Y vamos a desarrollarlas aquí en los desafíos, ¿sí? ¿Cuál es? Y aquí estos desafíos ya quizás trascienden el proceso de toma de pedidos y tienen que ver ya con procesos para la empresa, en términos de cómo, cuando pensamos en la IA para la empresa, cuáles son los desafíos que nos encontramos. En primer lugar es comprender y tener claro justamente que un modelo de lenguaje o un chat GPT es un elemento indispensable, pero por sí solo no me va a automatizar un proceso, ¿sí? Segundo, es también esto que yo traté de hacer énfasis antes, no ver solo estos procesos como mejora operativa, sino
pensar cómo trascienden la mejora operativa y cómo hay beneficios, oportunidad de mayores ventas, de mayor eficiencia, de acelerar los tiempos de cobranza, cómo trasciende ese beneficio operativo inicial, que es el que uno normalmente es el primero que ve. Fundamental que la empresa cuente con datos en el RP idealmente y que esos RP sean lo que se denomina flexibles o abiertos para poder integrar otras tecnologías. Fíjense que estas soluciones, esto no lo comenté, pero se integran a los RP, no necesitan modificar, cambiar o alterar el RP, ni todo el proceso de gestión tal cual lo tienen ahora. Es una solución, son soluciones que están en la etapa anterior, desde que el cliente envía el mail o el WhatsApp hasta que insertan el pedido. Entonces, la clave aquí es que vuestro RP actual tenga esa capacidad para poder integrarse con otras aplicaciones. Y el último aspecto fundamental en todo proyecto tecnológico, pero en este caso más porque la IA generativa genera mucha incertidumbre entre la gente de la compañía, es que estos proyectos se logre el apoyo no solo de aquellos que van a adoptar esta tecnología, sino también de los mandos medios y la gerencia. Oportunidades ya las hemos compartido, simplemente a modo de resumen, el ahorro operativo como primera parte, pero entender bien y poder conversar con quienes los acompañen en este proceso de transformación. ¿Cómo trasciende este beneficio? Como decíamos antes, en capacidad de escala, ¿cuál es el aspecto que ustedes hoy más valoran en la etapa en que se encuentra su compañía? ¿Necesitan más posibilidad de escala sin incrementar costos fijos? Necesitan, por supuesto, toda compañía aumentar la productividad de su equipo comercial, cobrar antes, acelerar el proceso de order to cash. Y la última parte es el posicionamiento frente al cliente. Insistimos en eso. Hoy los clientes esperan que las compañías se adapten a su libertad de cómo quieren enviar sus pedidos. Entonces hoy las compañías es clave entender ese posicionamiento. Y como cierre mi mensaje final, me gustaría insistir en este tema de que no se vean estos proyectos solo como un tema de tecnología, sino que se los vean realmente como un cambio estratégico. Por supuesto que es un proyecto de tecnología, pero el objetivo es, como compañía, atender mejor a los clientes, aumentar la productividad y tener mejores capacidades para competir en el mercado. Así que hasta aquí es un poco lo que teníamos pensado para esta charla. Genial, Cristina, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas y nos han puesto por el chat una que nos preguntan ¿cuánto tiempo lleva implementar una solución para automatizar la gestión de pedidos? Bueno, es una muy buena pregunta porque es la inquietud que generalmente surge en estos tipos de proyectos y hoy soluciones como las que yo les mencioné deberían poder permitirles a ustedes contar con una automatización de este proceso. Estamos hablando de 8, 10, 12 semanas, o sea, son proyectos de un mes y medio, 2, según la disposición, por supuesto, de la compañía, pero no son proyectos extensos y sobre todo no son proyectos que requieran tiempo de la compañía. Sí requieren, porque, como insisto, se basan en los datos que ustedes ya tienen. Entonces ahí hay un activo que la compañía ya tiene que es clave para que estos procesos no sean extensos ni costosos. Muchas gracias, Cristina. No sé si alguien más se quiere animar, tiene alguna duda, alguna consulta, quiere compartir algún reto, algún proyecto que haya tenido en su propia empresa. Vale, otra pregunta, Cristina. ¿Cuál es la principal barrera que encontráis cuando una empresa quiere implementar este tipo de soluciones en sus procesos de gestión de pedidos? Bien, a ver,
Barreras tecnológicas es esto que comentaba, ¿no? Que el RP con el cual trabajan y donde tienen su información sea un RP que permite integrar, que otra aplicación integre. Existen tecnológicamente hoy las aplicaciones modernas, y cuando digo modernas estoy hablando de hace 5 o 10 años para atrás, ya tenían estas capacidades, los RP, la posibilidad de integrarse con otras soluciones. Eso tecnológicamente es una barrera, un aspecto importante, que es el punto de partida. Y luego yo diría que el resto de las barreras tienen que ver con poder comunicar bien el proyecto en la compañía para que aquellas personas que de alguna manera su proceso diario, su trabajo diario va a cambiarse, va a modificarse, puedan entender cómo su rol crece porque dejan de picar pedidos para poder auditar, para poder hacer tareas de mayor valor. Y eso es importante comunicarlo. La Ese adopción. es exactamente. Vale, nos preguntan también, María, ¿sirve para empresas de exportación barra internacional? Sí, totalmente. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque los modelos de lenguaje, que insisto, les conté que son un componente fundamental, entienden diversidad de lenguajes. Entonces, si una compañía hoy en España desea operar con empresas de la comunidad o fuera y reciben pedidos en distintos lenguajes, estas soluciones están preparadas para interpretar el lenguaje natural en el lenguaje, en el idioma en que lleguen esos pedidos, lo cual nuevamente también es un punto muy importante a la hora de la exportación o la internacionalización. Y justamente la posibilidad de no necesitar incorporar nuevos recursos. Si la compañía empieza a exportar y empieza a recibir un caudal importante de pedidos, no necesitan incrementar los recursos de la operación nacional para atender la operación internacional, porque hoy una solución de esta es capaz de atender los flujos que llegan de distintos canales. Perfecto. Esperamos, María, haber dado respuesta con lo que ha comentado Cristina. Nos pregunta Javier, ¿cuál es la operativa para comenzar a implementar una solución como esta? ¿Y cuál es el coste de este tipo de soluciones? Bueno, la operativa es, a ver, por supuesto, desde la compañía que yo represento, la operativa es iniciar con una conversación y entender cuál es la situación actual de la empresa, cuáles son los canales, cómo envían los clientes, a ver, cómo es el catálogo de productos, ver ejemplos simplemente para entender cómo es la situación actual, ¿sí? En general, como yo decía antes, encontramos los escenarios que mencionaba y ahí sí entender si hay equipo comercial, si la solución va a colaborar con el equipo comercial, va a tener ese rol de ser el asistente de los comerciales, si va a colaborar con el equipo administrativo, si va a colaborar con ambos. Estas soluciones tienen esa capacidad de poder atender distintos roles, atender al cliente final o atender a los comerciales. En definitiva, comenzamos entendiendo la realidad de la empresa y pensando y diseñando la solución, adaptando la solución en el sentido de las posibilidades que ofrece, cuáles son las de más valor para esa situación actual de la compañía. Ese es el proceso y básicamente luego, por supuesto, es la decisión de la compañía de avanzar con el proyecto y el proyecto de implementación que, como les decía, aproximadamente entre 8 o 12 semanas. ¿Había otra pregunta? Sí, el coste de este tipo de soluciones, una horquilla podemos dar o... Sí, bueno, tiene que ver con, esto es interesante también mencionarlo porque son soluciones que desde el punto de vista de los valores, y quiero hacer la analogía con las soluciones de gestión que son las que las empresas venimos más habituales a comprar, ¿no? A evaluar o a comparar precios. Las soluciones de gestión habitualmente dependen de la cantidad de usuarios. Estas soluciones en general no dependen de la cantidad de usuarios, sino que dependen más del consumo, en este caso del volumen de pedidos. ¿Por qué? Porque hay un modelo de lenguaje de fondo, ¿sí? Que es el que genera un costo ahí y, digamos, que es lo que determina el precio de la solución. Pero para dar una idea,
Depende del volumen de pedidos, son soluciones que se comercializan en la nube, en modalidad SaaS, es decir, no hay que hacer una inversión importante de entrada, sino que se paga una mensualidad, un fee mensual, y hay un costo inicial más accesible de implementación. Para darles una idea, puede rondar el costo inicial a partir de los 150 euros en función del volumen de pedidos, de ahí en adelante. Esa es una idea inicial. Sí, claro, habrá que ver luego cada Exacto, casuística exacto. y qué necesidad de cada empresa. Nos pregunta Pablo, más que una pregunta es una confirmación. El verdadero reto en las pymes para adoptar esta necesidad de transformación es el cambio cultural en las empresas, las direcciones, los equipos y no tanto las herramientas, que cada vez hay más y más fáciles de usar. Sí, totalmente, totalmente. Y hoy en día, cuando se habla de IA en las empresas y en las pymes, como digo, una de las barreras más importantes cuando la dirección tiene la firme decisión de adoptar estas soluciones es hacer una buena comunicación. Y entender cómo el rol de los operadores que hoy a lo mejor están picando pedidos, cómo va a cambiar y cómo se va cómo se va a poner en valor con tareas mucho más eficientes, ¿no? Pero hay que comunicarlo, porque las personas tendemos generalmente a no querer el cambio de entrada, ¿no? Entonces, bueno, con una buena comunicación y transmitiendo esa seguridad, esa tranquilidad, creo que esa es la barrera que hay que tener en cuenta. Genial. David nos pregunta, buenas tardes, ¿qué coste medio supone la implementación de este modelo? Que entiendo que depende de muchos factores, pero ¿hay alguna estimación? Bueno, como acabamos de comentar. Decirles eso, que ese fee mensual varía en función del volumen de pedidos y también varía en función del catálogo de productos, porque la IA se entrena y trabaja, como dije antes, con el contexto y los datos de la compañía y, por supuesto, una compañía, hay compañías, la otra vez teníamos compañías que venden, por ejemplo, encurtidos o algún rubro tanto de alimentación, empresas industriales, tenemos una compañía de cocinas industriales, donde ahí los catálogos de productos no son tan grandes. Entonces la IA trabaja a lo mejor para un catálogo de 300 productos, pero hay compañías, por ejemplo, de distribución industrial que tienen 10.000 productos. Entonces eso también es otra variable que impacta. Es muy difícil decir un precio cerrado. Y luego Javier nos dice, ¿este tipo de soluciones necesita acceder a la base de datos del ERP? Exacto, por eso es que hablamos de que el ERP tenga la posibilidad de integrarse, acá me pongo un poco más técnica, pero las integraciones que más eficientes son las que se realizan vía lo que se llama APIs, ¿sí? Es una forma de integrar soluciones, ese es el ideal. Entonces, primera pregunta a su fabricante de ERP es, ¿este ERP permite la integración, que otras aplicaciones se integren vía API? Esa sería una pregunta fácil. No obstante, si ese SRP no lo permite, también hay otras formas de integrarse. Con lo cual, los invito a que si tienen la duda, también podemos acompañarlos en ese diálogo técnico con su RP para poder entender cuál es la mejor manera de integrarse. Pero, insisto, el objetivo, o por lo menos desde nuestro lado, es que la compañía, si está conforme con su RP, por supuesto no lo cambie, y que no cambie nada de eso, de todo su proceso actual, sino que agregue esta parte en esta primera etapa que hoy no está informatizada. Perfecto, Cristina. Pues muchísimas gracias. Ya vamos fuera de tiempo. Gracias a todos por conectaros, por asistir y esperamos que haya sido de utilidad. Ahora os va a saltar la encuesta de satisfacción que os agradecemos si la podéis responder. Y nada, la próxima semana tenemos otra jornada que os animamos también a que os inscribáis y que paséis una feliz tarde. Vale, Muchas gracias. de vuelta. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.